Buenas a todos, aquí Icaros con un nuevo capítulo de esta historia. Momento, antes de empezar solo quiero disculparme con anticipación por algún error que se me haya pasado. No te preocupes, a todos se nos pasa más de algún error. Se supone que yo no cometo errores. Así. Bueno, eso lo veremos, que comience el fic. Capítulo 2. Primera presa. 2 días antes de la cita entre Issei y Reinare. Entre la oscuridad de la noche, en la cima del edificio más alto de la ciudad, una figura se materializaría en una esquina a la orilla del edificio. Se trataba del depredador. En completo silencio movía su cabeza lentamente de izquierda a derecha, observando todo al frente suyo. Él estaba buscando en donde debía iniciar su cacería. Luego de pensarlo por un par de minutos finalmente tomó una decisión. Activando su camuflaje desapareció de la vista. 3 horas después, el cazador avanzaba por las azoteas de los edificios en una de las zonas más solitarias y poco vigiladas de la ciudad, donde generalmente se reunían los delincuentes y las pequeñas pandillas que habían. El hecho de que Kuo sea una ciudad tranquila no significaba que estaba a salvo de la delincuencia, pues esta aún estaba presente, aunque sea en menor medida. Los años de experiencia le habían enseñado que las zonas descuidadas y solitarias cercanas a los límites de cualquier ciudad era ideal para empezar una cacería, pues nunca se sabía a quiénes o qué se puede encontrar. Hasta ahora solo había encontrado lo que él consideraba simples humanos con complejo de superioridad, pues más allá de los grupos y una fuerza levemente superior a la promedio, para él no había nadie que valiera la pena. Decepcionado se retiró del lugar, ya alejado de todo, y mientras avanzaba, se detuvo de golpe cuando escuchó decenas de disparos. De inmediato identificó la dirección de donde provenían. A toda velocidad corrió en dicha dirección. Quizás podría encontrar algo que valiera la pena. Cuando empezó a acercarse al origen, pudo escuchar más disparos seguido de gritos, pero antes de que pudiera llegar los disparos y gritos cesaron. Después de llegar al origen de todo, observó una vieja bodega. Tenía grandes agujeros en varias partes del techo. Al acercarse observó una auténtica masacre, restos de cuerpos regados por todos lados, charcos y salpicaduras de sangre por todo el lugar. Encontró las armas usadas unidas a las manos, que las dispararon hasta que agotaron la munición, pero no encontró rastro alguno del responsable. Usando diferentes filtros, su biomáscara finalmente encontró un rastro que seguir, un rastro de grandes huellas hechas por lo que supuso fue una bestia de gran tamaño, así como una leve estela espectral de energía. Estas se dirigían hacia el exterior, pero notó que las huellas se hacían cada vez más pequeñas hasta que se volvieron huellas hechas por pies humanos, mientras que el espectro de energía se disipó junto con las huellas a unos metros fuera de la bodega. Tras buscar por los alrededores encontró un rastro a más de 100 metros. Estos se dirigían hacia el interior de la ciudad. Sin perder más tiempo empezó el rastreo de su nueva presa. La búsqueda se había extendido por 2 días. El cazador había perdido el rastro tras llegar a una zona medianamente concurrida, pero él no se encontraba molesto. Él estaba emocionado. Una presa capaz de esconderse y con la fuerza suficiente para acabar con varias personas armadas a la vez era algo que valía la pena. Fue entonces que mientras buscaba su presa detectó un espectro masivo que cubría un parque. No lo pensó 2 veces y se dirigió hacia ese lugar. Lo primero que notó al acercarse era una especie de bruma que lo frenó. Algo en su mente le indicaba que se fuera de ahí. Entonces entendió lo que estaba pasando, y sin más suprimió ese débil intento de control mental, y avanzó esperando una presa digna. El depredador estaría observando desde la rama de un árbol a unos 20 metros de donde una caída terminaba de apuñalar a un castaño. Pensando que la caída representaría una rival a la altura atacaría. Para su decepción fue todo lo contrario, pero lo hecho estaba. De regreso al presente, el depredador continuaba con la búsqueda de su presa principal. Era la madrugada cuando detectó rastros de la misma estela que había en la bodega donde todo comenzó. Finalmente había encontrado algo. Siguiendo el nuevo rastro llegó a un antiguo edificio, uno que en su día fue un museo. El espectro era varias veces mayor que en la bodega. Dedujo que su presa quizás se había estado escondiendo en ese lugar después de acabar con aquellos hombres.
fue sacado de sus pensamientos cuando un desgarrador grito se hizo presente, ingresando al lugar y mediante su visión térmica detectaría dos señales, una era humana mientras que la otra era de una criatura 6 veces más grande, acercándose lograría ver cómo un hombre era sujetado por las garras de la criatura para luego partirlo por la mitad y comenzar a devorarlo. Cambiando el visor de térmico a una visión nocturna observaría mejor a la criatura, en la parte superior tendría el aspecto de una mujer hasta la cintura, la parte inferior se vería un cuerpo cuadrúpedo, una enorme mandíbula en medio de las patas delanteras y una cola de serpiente, siendo esta conocida por los demonios como un demonio renegado. Luego de consumir a su víctima la criatura hablaría. No estuvo mal, pero no fue suficiente para satisfacerme. Fue entonces que por instinto levantaría su garra derecha, cubriendo su pecho, cuando ésta sería atravesada por una lanza, un fuerte grito de dolor se hizo presente. Maldito. ¿Quién fue? Muéstrate. Demandaba la criatura mientras se arrancaba la lanza y la arrojaba, por un lado. En ese momento el brazo derecho humano sería cortado, salpicando sangre, un fuerte grito de dolor se escuchó por todo el lugar, se vería al depredador desactivando su camuflaje al mismo tiempo que atrapaba su shuriken. Maldito bastardo, te mataré. Gritaba furiosa, lanzándose al ataque. La garra izquierda iría directo hacia el depredador, quien corriendo y dando un salto pasaría por encima de la garra, cayendo de pie e inmediatamente rodaría por el suelo, amortiguando el impacto antes de volver a quedar de pie, sacando sus cuchillas correría hacia la criatura, esquivando los zarpazos que lanzaba con gran agilidad, pasando por debajo, girando de izquierda a derecha, ladeándose, pasando junto a las garras, al esta frente a la mujer bestia, se deslizaría por debajo de esta, y le clavaría las cuchillas en el costado derecho, gritos de dolor se escucharon, la serpiente de la cola intentaría morder al cazador quien de un movimiento le cortaría la cabeza y se alejaría dejando una distancia entre ambos de varios metros. Bastardo. Lanzándose al ataque, dando zarpazos a gran velocidad mientras abría su enorme boca bajo su cintura en un intento de devorar a su adversario. El depredador esquivaba cada zarpazo con agilidad y destreza, al mismo tiempo que le provocaba varios cortes superficiales y profundos en las patas delanteras. El gran tamaño de su presa hacía que sus movimientos sean predecibles y torpes. En un momento logró ver su lanza a varios metros, guardando sus cuchillas, correría hacia esta. La criatura intentaría aplastarlo de un golpe, pero él daría un salto lanzándose hacia su lanza, esquivando el golpe logró alcanzar su arma, tomándola y de un rápido movimiento se pondría de pie e inmediatamente adoptaría una postura de combate. La demonio enfurecida se lanzaría hacia él quien correría a toda velocidad, ella lanzaría un zarpazo, pero el depredador saltaría y girando en el aire arrojaría su lanza con gran fuerza, dándole de lleno en el pecho a su presa, quien escupiría sangre y caería de lado arrastrándose varios metros. Pasados unos instantes ella se pondría de pie sorprendiendo ligeramente al cazador, quien se sentía satisfecho con el reto que presentó, dándose la vuelta lentamente se vería como la sangre caía al suelo y ella sujetaba la lanza clavada en su pecho con el único brazo que le quedaba. Nese. Cita más, ¿qué? Eso para matarme. Dijo con rabia, acto seguido se lanzaría sobre él. El cazador desenfundó sus cuchillas y se abalanzó contra ella a gran velocidad. Muere. Gritó mientras escupía sangre. La demonio lanzaría un último zarpazo con todas sus fuerzas, intentando sobre todo golpear de lleno al cazador, quien saltaría a tiempo esquivando la garra, pasando por encima al mismo tiempo que giraría en el aire lanzando un corte horizontal. El demonio apenas supo qué pasó, cuando la cabeza se separó del cuerpo, el cadáver caería de frente arrastrándose varios metros, mientras la cabeza caería por un lado, rodando unos metros hasta finalmente detenerse, el cazador aterrizaría de pie arrastrando poco más de 1 metro antes de detenerse, después de eso guardaría sus cuchillas. Caminando hasta la cabeza la tomaría mientras veía la última expresión grabada en ella, sorpresa, era lo que pudo identificar, luego vería el cuerpo e iría hacia este para recuperar su lanza, tras recuperarla sacaría un pequeño frasco con un líquido azul el cual dejó caer un poco sobre el cuerpo, este actuaría instantáneamente empezando a disolver el enorme cuerpo a gran velocidad, tras eso saldría del edificio mientras se decía mentalmente. Que la cacería comience.
Bueno, sé que fue un capítulo corto, pero es el único que será así de corto, los demás serán más largos. Buenas a todos, sé que muchos se estarán preguntando para cuándo saldrán los capítulos de Star Wars y High School of the Dead. Lamento informar que la historia está pausada de forma indefinida, debido a que Cross realmente ha tenido dificultades para el desarrollo de la historia, debido a la cantidad de personajes. Sé que ha pasado demasiado tiempo y lamentamos eso. Sin más, hasta la próxima.